Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, consejero de internautas, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia cuando pasaba de el socialismo de la Unión Soviética al capitalismo de la Federación de Rusia y lo que sería ahora el zarismo de Putin. En este momento nosotros estamos analizando, o vamos a analizar con ustedes, el problema de la ola migratoria que está afectando no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa. En el caso de Europa, las olas migratorias han sido fundamentalmente creadas por las guerras en el Medio Oriente y ahora las guerras y la crisis nutricional y alimenticia y de gobernabilidad que vive África. En el caso de América Latina, las olas migratorias han sido generadas por el empobrecimiento brusco y este empobrecimiento brusco de América Latina ha creado una gran ola migratoria, y esta ola migratoria tiene la particularidad de que se origina primero por el bloqueo económico que hace Estados Unidos a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y esto complica la situación de la población. Esta población emerge de su país y se convierte en olas migratorias, algo que ya había sucedido en los años 80 cuando comenzó la famosa perestroika, y entonces Cuba creó una ola migratoria llamada los Marielitos que invadieron Estados Unidos. Hoy, luego de que hacen la misma cosa, este bloqueo económico a Venezuela, se crea una ola migratoria que genera una masa humana que ya suma millones, en este caso creo ya va llegando a los 7 millones de la diáspora venezolana, que tratan de salir de su país porque la pobreza cambió de dimensión. Ya no se trata de la pobreza anterior en la cual los seres humanos no tenían para comer, no tenían para dónde vivir, no tenían alimentación, educación, salud, sino que la pobreza se convirtió en un problema de recursos tecnológicos. Es decir, ya el que no tiene celular, el que no tiene una moto, el que no tiene un vehículo, el que no tiene una casa, y además de todo lo demás, educación, salud, salarios, se convirtieron en personas que se sienten pobres. Se llama pobreza comparada. Esta pobreza, uno ya no se siente pobre porque es realmente pobre, sino porque en Estados Unidos se vive mejor, los familiares que están en Estados Unidos están mucho mejor, y los que estamos aquí en Ecuador estamos muy mal. Entonces este muy mal es porque todo el mundo está endeudado. Ahora hay que pagar impuestos, hay que pagar celular, hay que pagar la suscripción a la telefonía celular, hay que pagar la educación, hay que pagar el transporte, la alimentación, todo. Y todo esto es una serie de créditos, y todo funciona a base del crédito, y el país está endeudado, y la deuda privada del país se ha multiplicado por 100. Las deudas privadas en América Latina son abrasadoras, obligan a las personas inclusive a salir del país porque no tienen cómo pagar los impuestos, porque no tienen cómo pagar el agua, la luz, la electricidad, porque no hay trabajo. Y entonces el problema es que antes, si no tenía trabajo, bueno, simplemente usted no tenía cómo comer, pero tenía todavía la casa, podía ser que en su finca podía sembrar y esperar unos 4 meses más para conseguir la cosecha. Hoy no. Hoy el agua, la electricidad, los impuestos, el transporte, la pensión de sus hijos, los estudios, todo eso exige pago inmediato. Aquí no hay crédito, no hay nada. Usted, si no paga, pues le cortan la luz, le quitan el agua, y esto ha generado una ola migratoria del país. Esta incapacidad de pagar por los servicios básicos, esto es lo más importante. Esto es lo que ha generado la ola migratoria. Y esta ola migratoria es de personas que ya en la historia de la humanidad sucedió antes. Por ejemplo, evidentemente, si usted le pone a los esclavos de Roma, que eran los más pobres, espadas de hierro, de acero, escudos, armaduras, y los convierte en soldados, que son, recordemos que el ejército romano era un grupo de ladrones y violadores organizados militarmente para apropiarse de lugares, secuestrar seres humanos, convertirlos en esclavos y convertir a poblaciones enteras en
personas que tenían que pagar impuestos y tributos. Eso se convirtió en el Imperio Romano. Pero también recordemos cómo fue en la Edad Media el imperio de los vikingos. Los vikingos eran gente que vivían en una situación crítica porque la zona norte de Europa, la zona donde hay gran frío, esa zona donde hay grandes montañas, fiordos, etc., era una zona donde la agricultura era muy complicada, muy difícil, pero hubo un crecimiento poblacional y ellos aprendieron a manejar la navegación. Usted les puso a los vikingos con armas de acero y con embarcaciones apropiadas que ellos mismos crearon, se convirtieron en ladrones, violadores, asaltantes, que se expandieron por toda Europa a gran velocidad. Lo mismo pasaba con los conquistadores que llegaron a América. Los conquistadores que llegaron a América eran gente pobre de la península ibérica que recién acababa de librar una guerra contra los árabes, estaba devastada, y en cambio en Inglaterra era la isla más pobre del continente, más sobrepoblada del continente europeo, y vivían en constantes guerras, unas guerras durante toda la Edad Media les llevaban a un empobrecimiento masivo. Pero usted le pone a esos pobres carabelas, les pone armas de fuego, les pone la brújula, le pone la cartografía, les pone la lengua escrita, le pone caballos, le pone cañones. Entonces esa gente pobre llega a América y se convierte en bandoleros incontrolables que roban, matan, se apropian, traen enfermedades, producen devastación. Lo mismo sucedió con los norteamericanos. Los norteamericanos eran individuos a los que vivían en la pobreza de Europa, migran a Estados Unidos, y en el Partido Republicano de los Estados Unidos, que es el origen del partido nazi, es decir, el partido nazi de Alemania, los partidos racistas de Europa no se originan en Europa. El origen de los partidos racistas de Europa es el Partido Republicano de los Estados Unidos. Ellos son los que defienden el racismo, la esclavitud. Y este racismo y esclavitud, que era una práctica de los colonos blancos que llegaron a los Estados Unidos y que se convirtieron en partido político, fueron los que defendieron la esclavitud en los estados del sur y produjeron la guerra de secesión. Y luego fueron el origen del partido nazi. El partido nazi de Alemania es un partido que se origina inicialmente en el Partido Republicano de los Estados Unidos, que defendía el racismo, el Ku Klux Klan y todo lo demás. Estos racistas luego crean en Europa el partido nazi, inclusive los campos de concentración de los nazis no fue un invento nazi. El campo de concentración nace en los Estados Unidos y se convirtió en las denominadas zonas indígenas, los territorios indígenas, que eran lugares donde se concentraban los indígenas, las reservaciones, se llamaban reservaciones indígenas, y se les mantenía a los indígenas como se mantenía a los judíos en los campos de concentración de Alemania. El origen de los campos de concentración alemanes son las reservaciones indígenas norteamericanas. Es decir, vuelvo a repetir, el Partido Republicano de los Estados Unidos es el origen del racismo y de los partidos racistas europeos. Estos partidos racistas europeos que hablan de la supremacía blanca, a su vez, ahora son los que están creando leyes en los Estados Unidos para impedir que los latinoamericanos lleguen a Estados Unidos. Entonces ayer en Florida, el gobernador de Florida, que quiere ser candidato a la presidencia, decidió crear nuevas leyes, como por ejemplo que a todos los que llegan indocumentados o ilegales a Florida los va a mandar a los estados que son demócratas, que si usted transporta a un indocumentado dentro de los Estados Unidos en su vehículo, le quitan el vehículo, le ponen una multa atroz y vienen una serie de sanciones. Y estas medidas que se suman a la idea de Donald Trump de crear el muro de Trump, de terminar el muro de Obama y poner una frontera metálica
electrónica, inaccesible, impenetrable, que dificulte el acceso de los migrantes latinoamericanos a los Estados Unidos, se ha convertido en el origen y la razón de ser del Partido Republicano, que es la propuesta que tienen para el próximo gobierno. Entonces, este racismo, que es ahora el germen de la campaña política, que es el principal racismo, el principal motivo de discusión, las olas, cómo frenar las olas migratorias, la invasión a Estados Unidos, es el centro de la campaña electoral que se viene el próximo año en Estados Unidos, en la que Biden quiere participar como candidato por los partidos demócratas y Donald Trump quiere participar junto con este gobernador de Florida. Se disputan participar por los republicanos en las elecciones. Nos hacen ver que el problema de la pandemia, seguido del problema de la crisis económica, igual que pasó ya en Europa, más este desarrollo tecnológico que permite a poner en manos de los latinoamericanos celulares, armas, motos, medios de transporte, medios de comunicación, recursos económicos, dinero. Es posible la transferencia directa de dinero inmediatamente. Entonces esto hace que los migrantes latinoamericanos seamos el equivalente de lo que fueron los romanos, los esclavos romanos, los godos para el Imperio Romano, lo que fueron los vikingos para Europa, lo que fueron los mongoles, que con el caballo, el estribo, el arco que ellos inventaron y la velocidad de desplazamiento que desarrollaron, podían movilizar tropas a una velocidad extraordinaria gracias a la caballería que desarrollaron. Y luego las carabelas, los tanques colocados en manos, los cañones colocados en manos de piratas y en manos de conquistadores españoles fueron lo que produjo los estragos en América Latina. De igual manera, en este momento, la migración de África y la migración de América Latina a Europa y a Estados Unidos, con celulares, con medios de transporte, con armas que han sido exitosas, porque la guerra que libra Estados Unidos contra Afganistán y la pierde contra un ejército de guerrilleros que utilizan armas cortas, no utilizan armas largas, que no utilizan aviones, que no utilizan tecnología avanzada y que solamente con un manejo de las comunicaciones y de la movilidad logran derrotar al ejército más poderoso del mundo, que es el ejército de Estados Unidos con la OTAN, juntos los dos. Entonces, en este momento, la migración latinoamericana es realmente la mayor amenaza que tiene Estados Unidos, y contra ella es la que va a dirigirse todo la campaña electoral que está a punto de empezar en Estados Unidos. Muchas gracias.